Hola, mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y trabajo actualmente con personas de manera individual, así como también con familias y parejas. El capítulo de hoy de mi podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación va a estar centrado principalmente a la gran temática del abuso sexual. Por lo mismo, si esta es una temática que para ti es delicada en estos momentos, por favor te invito a que te restes de escuchar este capítulo, así como también si eres una persona menor de edad, que puedas buscar a alguien que pueda acompañarte para poder contener en aquellas situaciones que tú lo estimes conveniente, así como poder resolver más dudas respecto a este gran tema. Dicho esto, entonces, les voy a comentar acerca de este primer capítulo porque quiero dividirlo en tres, ¿ya? Quiero dividirlo en tres principalmente porque hay demasiadas cosas que se pueden abarcar y que yo considero que es importante que la población sepa, ¿ya? Podría partir diciendo por qué es que quiero hablar acerca de este tema. No solamente porque, no está de más hablar de temas que en general tienden a ser secreto o tabú, sino que porque cuando me he encontrado dentro del espacio de la psicoterapia individual, lamentablemente ha habido muchas personas que llegan a ese espacio contándome experiencias previas donde no ha habido una intervención adecuada acorde a las características de la problemática que trae en ese espacio y más aún si es un tema delicado. A mí al menos me genera harto ruido. Entonces por lo mismo me estoy dando el tiempo de poder hacer esta serie de 3 videos que puedan ayudar a que la información llegue mucho más a la población y al mismo tiempo a colegas que puedan tener dudas acerca de dónde ir a buscar cierto tipo de información. Es muy probable, yo digo que más que probable, yo creo que así va a ser, que de repente me van a ver que yo estoy gran parte del video viendo hacia este lado, y eso es porque tengo el computador hacia allá y voy a estar leyendo apuntes, ¿ya? Se los digo porque quizás más que ser un video a observar, va a ser un video a escuchar con calma, con apertura y con toma de conciencia, de reflexión y demás. Bien. Y el primer capítulo de este gran tema de abuso sexual va a ser las intervenciones psicosociales en adultos víctimas de abuso sexual en la infancia. Le doy ese gran título porque es el título que en general tiende a aparecer en los cursos, en lugares de formación donde yo he decidido incursionar para poder abordar estos temas. No es que yo comparta la palabra víctima, por ejemplo, ya en el otro capítulo ya van a entender por qué. Considerando que prefiero decir en adultos, intervención psicosocial en adultos que han vivido experiencias de abuso sexual en la infancia, ¿ya? Pensando que la palabra víctima a no todas las personas que han vivido esta experiencia les hace sentido y por lo tanto yo prefiero decir que han vivido eso. Pero bueno, ya lo vamos a detallar en el segundo capítulo. Les nombro cuáles van a ser los capítulos, ¿ya? En el segundo capítulo, como para que se hagan una idea y vayan siguiendo la secuencia de la terapia de reparación como tal y superación del abuso sexual infantil. Ese va a ser el segundo tema, ¿ya? Y van a entender por qué lo separo, ¿ya? Y el tercer capítulo va a estar orientado a las estrategias de intervención psicoterapéuticas, ya, con adolescentes y con familias, ya, donde en estos casos hayan sido adolescentes quienes hayan experimentado este tipo de experiencias lamentables, ya. Entonces esos 3 van a ser como la continuación de los capítulos como tal. Nuevamente, para que en cada capítulo ustedes vayan entendiendo qué se sabe acerca de estos temas, qué es lo que se trabaja dentro del espacio de la psicoterapia individual e incluso en ciertos espacios de terapia familiar, cosa de que ustedes cuando, si es que les ha tocado vivir en carne propia este tipo de situaciones, de hechos, o si tienen personas conocidas que están atravesando o han atravesado experiencias de este tipo, puedan estar informados y saber qué es lo que pasa, qué esperar de un espacio psicoterapéutico, qué esperar de la persona que los va a recibir, qué esperar también del proceso natural posterior a experiencias de este tipo, consecuencias y demás. Entonces, dicho esto, nos vamos a enfocar en el primer capítulo. Acerca de este gran tema de intervención psicosocial en, nuevamente, personas que han vivido experiencias de abuso sexual en la infancia. Tengo mis apuntes del computador y del cuaderno. Ahora voy a mirar el del cuaderno. Vamos a ver
respecto a la literatura que existe, o sea, no hacer información nuevamente que a uno se le ocurrió porque sí, no, a mí me carga eso. Es importante que sepan que todo esto que yo les voy a estar comentando es en base a los estudios que se han hecho en población, eso como aclaración previa. Si eres una persona que me ha escuchado hace tiempo ya se imaginará que eso es lo que voy a hacer. Me gusta tener esa base teórica que nos está respaldando al momento de conversar. Ya vamos a ver respecto a esta literatura las características que diferencian, por ejemplo, experiencias de abuso sexual acorde a sexo, como lo han vivido hombres, mujeres. Cuando hablamos sexo biológico me refiero, que por si no lo sabes, tiene que ver con al momento de nacer, qué tipo de etiqueta se te coloca asociado a lo que es observable, la genitalidad, ¿ya? Entonces por eso hombre mujer, ¿ya? No voy a hablar de si te sientes hombre, te sientes mujer, ese es otro tipo de tema. Les voy a hablar también acerca de las consecuencias que suelen ser frecuentes en personas que han vivido abuso sexual en la infancia. Vamos a hablar acerca también del impacto de esto, tanto de qué depende el impacto que puede generar estas experiencias en la vida adulta, como también en qué áreas de la vida de la persona pueden impactar. Dentro de eso les voy a hablar acerca de trauma, modelos de dinámicas que tienden a generar o mantener trauma. Vamos a hablar del ámbito de los vínculos, de la sexualidad y el cuerpo, de la memoria y del ámbito de la transmisión, lo que se va transmitiendo de generación en generación. Asimismo, les voy a hablar acerca de intervenciones junto con los criterios que se utilizan para poder decir a esta persona tenemos que orientarla de esta forma y le vamos a proponer este tipo de intervención en específico. Ahí vamos a hacer la diferencia de la intervención en crisis versus la terapia reparatoria. Por eso ahora con esto les va a ir quedando claro por qué el capítulo 2 es netamente terapia reparatoria. O sea, necesitamos antes de llegar a ese capítulo saber que hay dos opciones y cuándo se utiliza una, cuándo se utiliza otra, ¿ya? Vamos a ver también qué es lo que ustedes debiesen esperar de la persona que los vaya a recibir, así como qué es lo que pasa con el rol de psicólogo y psicóloga ahí. La estructura del proceso de intervención psicológica para que se hagan una idea, no como algo rígido como tal, pero sí las bases en las cuales como profesionales nos tendemos a basar como tal. Las estrategias de intervención, principales focos de intervención junto con esta estrategia y ahí les voy a hacer un pequeño cierre. Es bien ambicioso el capítulo, ténganme paciencia porque no sé cuánto va a durar el video, pero me interesa que más que la duración que pueda abarcar todo esto que tengo aquí en mis apuntes de una manera clara y precisa para poder ayudarles a poder abordar esto. De paso, como siempre, les cuento que amanecí con alergia, así que si de repente tengo que hacer una pausa para sonarme, lo voy a hacer. Dicho esto, entonces vamos allá. Voy a abrir mis apuntes. Bien, primero lo que no les dije es el tema de la definición de abuso sexual, ¿ya? Esta palabra yo creo que la voy a decir hartas veces. Esperemos que YouTube no me censure ni nada, pero para poder conocer la definición les invito a que puedan revisar en la biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ya ustedes se meten en www.sí. El concepto y catálogo de delitos sexuales, Chile y legislación extranjera. Ya lo digo porque ahí van a poder ver de manera específica en qué consiste cada tipo de definición, ¿ya? Y de paso saber que todo esto lo que estamos hablando es un delito. El abuso sexual es un delito en Chile y más en la mayoría de los países, ¿ya? Entonces eso se los dejo abierto porque me parece importante que lo puedan leer con calma y saber a qué nos enfrentamos, ¿ya? Entonces, abuso sexual y salud mental. Como les decía, voy a estar mirando el computador. En general, la atención acerca de este problema se ha focalizado en la infancia y adolescencia. Sin embargo, en la población adulta existe un grupo importante de personas que, habiendo vivido agresiones sexuales en la infancia, adolescencia, sufren efectos sintomáticos a largo plazo y que no reciben necesariamente atención especializada. Este punto tiene mucho sentido. Bueno, a mí me hace sentido porque trabajo con personas que han vivido este tipo de experiencias, pensando en que tiene mucho sentido irnos a las primeras etapas del desarrollo, ya en el sentido de que ustedes mismos van a ver cuando les hable acerca del impacto que tiene este tipo de experiencias a más temprana edad.
es más grave, por decirlo de cierta manera. O sea, no como generalidad, porque obviamente no todos lo viven de la misma forma, pero no es raro que nuestro foco vaya a los niños, niñas y adolescentes, ya considerando que se ve como un grupo mucho más vulnerable porque no tienen, la potestad legal para hacer cierto tipo de procedimientos, no van a tener las herramientas quizás para saber a dónde ir a pedir ayuda psicológica, etcétera. Entonces, en ese sentido no es raro que esté orientado a sobre todo los aspectos de prevención y todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los adultos y por qué yo me oriento? Bueno, yo trabajo con adolescentes y adultos, por lo mismo voy a estar hablando de esto y no de los niños ni niñas, que hay muchas personas que son conscientes de estas experiencias a temprana edad, no lo olvidan. Ya hay personas que viven esto por muchos años, también hay personas que viven experiencias de abuso sexual en la infancia y su mente hace un trabajo increíble para poder protegerlos del dolor y el impacto de la situación, que se viene como una supresión de toda esta información, así como una supresión y muchas veces bloquean esa información y pasa el tiempo y en ciertos periodos de su vida empiezan a aflorar todas estas cosas, ¿ya? Y ahí uno dice, chuta, nunca lo dije antes, no me di cuenta, pero ahora sí me estoy dando cuenta, ahora me está afectando fisiológicamente, por ejemplo, mentalmente, entonces quiero hacerme cargo de esto, ¿ya? No vamos a entrar en detalles de qué es lo que explica, porque hay personas que les cuesta mucho más, ese es otro tema, pero quiero que les quede claro con esto que independiente de que el foco tienda a estar en niños y niñas adolescentes, el hecho de que hay un grupo importante de personas que la población les repercute es importante a atender, ¿ya? Independiente de la edad que tenga la persona. Características del abuso sexual diferenciado por sexo, ¿ya? Este punto me parece importante y las veces que me he formado también me ha parecido bien llamativo y positivo, considerando que tendemos a tener prejuicios respecto a qué personas son las que viven este tipo de experiencias, ¿ya? Tendemos a hablar mucho más de, lamentablemente, niños y niñas, niñas sobre todo, adolescentes mujeres que tienden a vivir este tipo de experiencia, pero los hombres no están exentos de esto, ¿ya? Entonces, dentro de la literatura hacen una diferenciación donde, por ejemplo, en el caso de los hombres, como yo les decía, estamos diferenciando por sexo biológico, ya ningún otro tipo de clasificación, ¿ya? Hombres, genitalidad acorde a eso y mujeres acorde también a esa genitalidad, ¿ya? Y en el caso de los hombres, en mis apuntes tengo generalmente de inicio en la segunda infancia, más o menos entre los 8 y los 12 años de edad. En el caso de las mujeres, del mismo modo que en el caso de los hombres. Caso de los hombres, los agresores sexuales son en su mayoría hombres, sin embargo el porcentaje de abusadores de sexo femenino es mayor. Y por otro lado, principalmente en el caso de las mujeres, son ofensores masculinos los que agreden a las mujeres, ¿ya? Esto no es yo arrancándome con los tarros, no son mis prejuicios, nada por el estilo, son acorde a la literatura, acorde a los estudios, las estadísticas, esto es lo que se ha visto, ¿bien? En el caso de los hombres, nuevamente vuelvo a ellos, es más frecuente en el contexto extrafamiliar y cometido en mayor frecuencia por abusadores de similar edad a la víctima. Nuevamente aquí en estos apuntes utilizo la palabra víctima porque es lo que yo he extraído de los lugares de formación donde estuve estudiando todo esto, ¿ya? Si tú eres una persona a la que no le gusta que utilice la palabra víctima, es totalmente válido, ya en el otro capítulo voy a explicar por qué, ¿ya? Pero que quede claro que es acorde a lo que se utiliza dentro de la nomenclatura en esos espacios académicos, ¿bien? Y que no buscan ofender a nadie de manera intencional, por supuesto. Entonces, como les decía, similar edad, y a su vez se ha descrito en varones una mayor ocurrencia de abusos que incluyen la penetración, ¿ya? Ahí nuevamente les invito a ver estas definiciones específicas de todo este tipo de delitos sexuales para que les quede mucho más claro. En el caso de las mujeres, ¿ya? Las mujeres que han vivido este tipo de experiencia están sometidas principalmente a dinámicas abusivas de índole intrafamiliar y por figuras de autoridad y cuidado. Entonces ahí vemos esta primera diferencia y que ya vamos a ver que va a tener un impacto probablemente distinto dependiendo de quién o quiénes, cuáles son las características de la o las personas que han generado este daño en estas personas. Salud mental.
El abuso sexual infantil ha sido relacionado con una gran diversidad de trastornos psicopatológicos en la edad adulta, considerándose esta experiencia un factor de riesgo general para el desarrollo de problemas médicos, psicológicos, conductuales y sexuales, tanto en hombres como en mujeres. ¿Ya? Los trastornos de ansiedad, destacando el trastorno por estrés postraumático, trastornos del sueño, trastornos disociativos y conductas autolesivas, es decir, de que generarse daño a sí mismo, y suicidas. Podemos tener frecuentes conductas de negación, represión o normalización del trauma. Incluyen problemas con el alcohol y las drogas, especialmente en el caso de los hombres, cuando tienden a compararse con víctimas de sexo femenino, además de sentir hostilidad e ira. Esto que aparece en mis apuntes, cuando yo lo escuché, me hizo sentido. Empecé a reflexionar y conectar con historias, con relatos de hombres que han llegado al espacio de la psicoterapia individual conmigo, contándome este tipo de experiencias, haciendo alusión a que de parte de estas personas, de estos hombres, hay un entendimiento de por qué se hace mucho más realce a los relatos de mujeres que han vivido este tipo de experiencias, considerando que son más mujeres a las que les ocurre este tipo de cosas, y porque además son realizados por hombres, ya lo entienden. Pero a pesar de ese entendimiento, el hecho de también de tener esa experiencia dolorosa, de todas formas le genera un ruido y le genera, en algunos casos, lo que yo he visto por el relato de estas personas, hay un cierto grado de impotencia de que es mucho más visibilizado eso, que la voz en el caso de la mujer está mucho más en la palestra. Nuevamente, las personas entendiendo el porqué, y yo también entendiendo esto, pero no quita que sea válido que esta persona pueda sentir eso, ¿ya? Esa impotencia quizás, que como digo, no va a estas personas, y al final la impotencia va hacia quienes hacen este daño, ¿bien? Y también, siguiendo con esto, por ejemplo, en el caso de los hombres, el placer físico y la confusión de los sentimientos como resultado del abuso son los catalizadores de las experiencias y sentimientos de culpa que se han observado en hombres. No se me hace raro tampoco, pensando lo siguiente. A continuación lo que voy a decir es bastante explícito, así que nuevamente, si es un tema sensible para ti, por favor, te pido que te saltes unos minutos. Vamos a ver que va a haber cierto tipo de experiencias que van a ser y van a incluir características asociadas a abuso sexual, donde va a haber violencia, va a haber agresión, va a haber coerción y otro tipo de situaciones en las cuales esto no va a ocurrir, ya que no va a haber esa violencia que quizás tenemos asociados como de que va alguien y te hace algo, como en la calle por ejemplo, sino que se genera de otra forma, a través de una manipulación en el vínculo. Y hay personas que cuando han tenido este tipo de experiencias y no ha sido la experiencia violenta evidente, por ejemplo, y coercitiva evidente, sino que ha sido mucho más oculta, hay personas que han llegado a sentir placer de esa situación. Me he encontrado con muchos hombres que me han explicitado eso, ¿ya? Aquí nuevamente esto que estoy hablando, por favor, con mucho cuidado, apertura de mente, tranquilidad, ¿ya? Entonces, como les digo, hay personas que han llegado a sentir placer de este tipo de experiencias. Sin embargo, independiente de sentir ese placer, ya sea porque efectivamente hay una estimulación en la zona de la genitalidad, por ejemplo, que de por sí genera una respuesta fisiológica específica, acorde a los nervios y todas las cosas que hay ahí, sin embargo son conscientes de que lo que está ocurriendo en la situación no es correcto, y como digo, incluso aunque haya un placer, un cierto grado de placer, aparece una angustia, aparece una preocupación de esto no está bien. Y lo que yo he visto respecto a la culpa es que muchos, sobre todo hombres, lo he visto en mujeres pero menos, ¿ya? Lamentablemente en las situaciones donde he recibido mujeres ha sido mucho más en este contexto violento versus en este caso de los hombres. Esa es mi experiencia como profesional, probablemente hay colegas que tienen otras, ¿ya? Pero siguiendo con esto, que independiente de que la persona haya sentido placer, está todo este otro lado de sentir angustia y culpa porque sabe que esto no está bien,
¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Sobre todo siendo menores de edad, que no debiesen ocurrir este tipo de situaciones, porque hay un abuso de poder, manipulación y otro tipo de cosas. Estas personas empiezan a sentir culpa por sentir ese placer. ¿Ya? El tema es que ya vamos a ver después en los procesos de intervención que trabajar justamente esta culpa es lo que vamos a tener que hacer, ¿ya? Porque tú puedes haber sentido ese placer, pero eso no elimina que a ti te haya manipulado, eso no va a eliminar que la persona que era responsable de esa situación no eras tú, sino que esa persona que tenía más autoridad, más poder y que se aprovechó de eso, junto con el tipo de vínculo, etcétera, para poder beneficiarse de esa situación. Bien, entonces por eso digo que es importante tener atención a esto, porque esto igual es recurrente, ya. Aunque haya placer, no quita todo lo negativo e ilegal de la situación. Bien, entonces cuando ocurre esto de la culpa, más personas a veces yo he visto que tienden a darle más vuelta, muchas veces desvalidar lo que les ocurre, reprimirse emocionalmente, y ahí empezamos con sintomatología ansiosa y una serie de otro tipo de consecuencias, como estos diagnósticos que yo les estaba mencionando, de trastornos de ansiedad, trastornos por estrés postraumático, trastornos del sueño, trastornos disociativos, etc. Bien, o para que se hagan una idea en cuanto a salud mental. Impacto del abuso sexual. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya? ¿Qué impacto va a tener? Antes del tipo de impacto me parece importante mencionar de qué depende la gravedad o el impacto en la persona. Vamos a tener cuatro grandes áreas, ¿ya? La primera es frecuencia y duración, periodo vital, tipo de agresión sexual y relación con la persona que ha generado este daño. Estos 4, ¿ya? Respecto a la frecuencia y la duración, agresiones sexuales repetidas y crónicas se asocian a consecuencias más graves en estas personas. O sea, como digo, mientras más seguido haya ocurrido, mientras más prolongado en el tiempo, más probable que el impacto sea más negativo que haya sido un caso aislado. Como digo, esto es lo que se ha visto en población a modo general. No significa que si una persona tuvo una experiencia de abuso sexual tenga menos derecho a sentirse afectada que una persona que lo ha vivido de manera reiterada. No vayamos a caer en eso por ningún motivo, porque cada experiencia es única y cada persona tiene su capacidad de gestionar esas experiencias que le está pasando, ya, como para que tengan ojo y no empiecen a sacar conclusiones que no son. Respecto al periodo vital, periodo específico en el cual ocurre todo esto. ¿Qué se sabe de esto? Estrés en etapas tempranas del desarrollo genera una vulnerabilidad de largo plazo al desarrollo de morbilidad de salud mental. Ya, entonces, palabras más simples. Estamos hablando que la experiencia de abuso sexual va a generar altos niveles de estrés, y si esto es a temprana edad, va a generar que este niño, niña, adolescente que vaya en crecimiento al punto de ser un adulto, sea más, tenga más vulnerabilidad ante otro tipo de estresores, ante el cómo va a ir asimilando todas estas cosas, y como consecuencia impacto mayor, más negativo. Respecto al tipo de agresión sexual, voy a agrandar esto porque yo no sé dónde dejé mis lentes. Dice: la presencia de contacto genital y penetración sexual parece agravar los efectos de las agresiones sexuales. La utilización de violencia y o coerción para cometer las agresiones se relacionan con mayor efecto sintomático sobre las personas que han vivido esto, por no decir víctimas. Entonces, el tipo de agresión, ya aquí me refería a cosas bien explícitas, por lo mismo les hago la invitación a que puedan leer la definición de abuso sexual, de violación y todos la gama de delitos sexuales que existen, ¿ya? Porque hay distintos tipos de clasificaciones, ¿ya? Entonces va a depender del tipo de agresión como tal. Y en cuarto lugar, relación con el agresor. Así lo colocan al momento de poder estudiar todo este fenómeno. Y vamos a tener utilización abusiva de la confianza, de la diferencia de poder y autoridad para llevar a cabo las agresiones. A mayor cercanía vincular, o sea, que tanto se conoce a la persona, que tanto se ha interactuado, que tanta incluso confianza hay con esta persona, la relación se torna
indescodificable, casi impredecible, y con ello las vivencias del proceso traumático y del secreto se instalan dramáticamente. Esto suena súper potente y lo es, ya, en el sentido de que no es lo mismo que tú vas caminando por la calle y te pasa con una persona desconocida versus alguien que forma parte de tu familia, que se supone que te quiere, que se supone que te cuida, que se supone que te va a poner atención, que además forma parte del concepto de familia, en el sentido de que se genera todo internamente una confusión. ¿Cómo es que esta persona que se supone que dice quererme o cuidarme, que yo veo que socialmente se supone que tiene que cumplir ese rol, de la noche a la mañana empieza a tener estos comportamientos y me empieza a manipular y yo me siento muy angustiado, me siento muy mal? O sea, claramente la cabeza se te va a la punta del cerro en ese proceso de empezar a comprender. Versus si fuera una persona externa, que es igual de horrible la experiencia, pero por último es una persona que tú dices iba pasando, esta persona no me tiene que dar nada, yo no espero que esta persona me cuide ni nada, ¿ya? Es horrible, pero no es lo mismo que sea una persona, como te digo, que se supone que te dice que te quiere cuidar y toda esa confusión asociada, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver qué tipo de impacto, en qué áreas tiene impacto este tipo de violencia sexual, ¿ya? Y como yo les decía, vamos a estar viendo trauma, vínculo, memoria, cuerpo, sexualidad y la transmisión, lo transgeneracional. Voy a partir por el trauma, ¿ya? Porque las personas tienden a sobreusar esa palabra y hay que saber a qué nos estamos refiriendo con eso. Palabras simples, el trauma hace alusión a un quiebre en el continuo vital, que la persona puede distinguir como un hito temporal que marca un antes y un después. Refiere a vivencias que han implicado un malestar significativo y excesivo para una persona, extremando sus capacidades y recursos psicológicos para afrontar dicho evento. Experiencias que han provocado un efecto de terror e indefensión, así como la percepción de peligro a la integridad física o psicológica y que deja con frecuencia a un individuo en tal situación emocional que es incapaz de afrontarla por sí misma. Es lo que se considerará la cualidad traumática de la experiencia, quedando alojada en la memoria traumática. Con esto, se destaca el elemento traumático de la experiencia que anula la posibilidad de elaboración y simbolización debido al exceso de carga emocional implicada. O sea, estamos hablando que es una experiencia que marca a tal punto que se empieza a generar una decisión, una división, una mezcla entre medio de muchas cosas con altos niveles de carga emocional, que la mente llega a un punto en que de verdad no puede procesar de una manera saludable, ¿bien? Entonces, dice, por lo tanto será en un segundo tiempo, o sea, ocurre esta situación, está todo lo previo, ocurre la situación y hay un después, un quiebre y un después. Y en este segundo tiempo, en el después, dice, en especial cuando los eventos traumáticos han ocurrido durante la infancia y la adolescencia, en que el sujeto intentará distintos modos para responder, significar y elaborar la experiencia previa. Ahí muchas veces las personas empiezan a preguntarse como, ¿y cuándo fue? ¿Y en qué estaba yo? ¿Habré hecho algo o no? ¿Pero esta persona por qué me dijo esto? ¿Pero cómo si esta persona era cercana o no? Entonces empieza toda una reflexión para empezar a darle respuesta a esa experiencia, ¿ya? Que como digo y vamos a ver más adelante, experiencia en la que como niño, niña y adolescente no teníamos responsabilidad, sino que era de estas personas que hicieron eso. Entonces, esta vez, ya en la adultez, contando con un mayor repertorio en sus recursos que le permitirán nombrar y codificar lo vivenciado que anteriormente quedó como innombrado y no reconocido. O sea, la persona en ese segundo tiempo intentará construir una respuesta o una defensa frente al peligro que implica la integración de la experiencia traumática en su continuo vital. Siendo adultos podemos ya empezar a ponerle nombre a las cosas que nos ocurren, en el sentido que se habla socialmente, ampliamos nuestro vocabulario, pero aún así nadie dice que sea fácil. Yo de todas maneras me he encontrado con personas que uno podría decir adultos mayores de 18 años, pero personas de 40 y tantos, 50 y tantos, incluso 60 años que han vivido experiencias de este tipo en la infancia y aún así, sabiendo el vocabulario que existe, no logran verbalizar eso, ¿ya? Entonces ahí el trauma ha hecho de las suyas al punto de que cuesta mucho ir elaborando esa experiencia hasta ponerle ese nombre, porque también ponerle ese nombre significa ir aceptando la experiencia, aceptar las responsabilidades, aceptar el dolor y una serie de otras cosas que muchas veces no nos sentimos capaces de poder afrontar.
Parte importante de esas condiciones tendrán que ver con el reconocimiento de la experiencia abusiva por un otro, en el sentido de poder otorgarle a esa experiencia una significación, la que habría sido denegada o confundida. O sea, esto que acabo de leer responde un poco a lo que pasa cuando hay adultos que empiezan a hablar acerca de esta experiencia y hay gente que dice, pero ¿por qué no hablo antes? Y no sé qué, y es como, inhalo profundo, exhalo, y no solamente porque a lo mejor la persona no lo recordaba ni nada, sino que hay muchas experiencias, muchos relatos que yo he escuchado de personas que en su momento dieron indicios de empezar a develar esta información, pero el entorno, porque no tenía las herramientas, porque no estaba atento al cuidado del niño, niña y adolescente y una serie de otro tipo de explicaciones, generó que esta persona no hablara o generó que al momento de hablar se desvalidara esto, ¿ya? Entonces, para poder ir asimilando esta experiencia, lo que ofrece la adultez es con un otro poder verbalizarlo y poder ser acogido y ser validado, ¿ya? Si es que no hay un otro que también reconoce y valida y dice cosas como entiendo que esto te haya ocurrido, efectivamente esto es como tú lo dices, por ejemplo, darle validez a lo que sintió, entiendo que esto haya sido una experiencia negativa para ti, independiente si uno lo ha vivido o no lo ha vivido, el validar eso le ofrece a esa persona una segunda posibilidad de ir asimilando eso, ¿ya? Si el entorno, al contrario, allá siendo adulto, siguiera desvalidando, siguiera negando, ahí es mucho más nocivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el trauma en esta área de la que yo les estoy hablando? El trauma funciona como un organizador para el desarrollo, provocando que el abuso sexual infantil se constituye en un enfoque que impregna todos los acontecimientos, funcionando como causa única de los avatares de la vida del sujeto. Palabra más simple, muchas veces esta experiencia toma tanto protagonismo que a la persona le cuesta ver otro tipo de áreas de su vida en las cuales esto no está inmerso, ¿ya? Y como dice aquí, es probable que el trauma cristalice los modelos existentes de relaciones que el niño sostenía con los otros. Entonces, ¿cuál fue la matriz relacional del niño que precede el trauma? O sea, esta experiencia es tan potente, marca tanto a la persona y sobre todo si se genera en un espacio vincular con alguien que te estuvo manipulando, va a sentar las bases de cómo ese niño y adolescente o la adultez va a poder relacionarse. Si hubo un yo te quiero, te cuido y ocurrió todo esto negativo que te hizo tanto daño, no es raro que la persona vaya a llegar más desconfiada a formas de vincularse, vaya a vincularse pensando que quizás hay una doble intencionalidad, pensando que a lo mejor le van a fallar. Yo me estoy yendo más por ese lado, como de miedo a que te vayan a hacer algo, de esa reticencia de generar vínculos, de abrirte más, de generar un cierto grado de intimidad, etcétera. Pero también puede ser de otras formas, ya ser complaciente, por ejemplo, y ahí nos vamos al otro lado, ¿bien? Entonces, también qué es lo que podemos continuar hablando acerca del trauma. Se ha descrito por diversos autores la gravedad de los efectos de la traumatización sexual y el concepto de disociación como mecanismo defensivo que se instala en la personalidad para hacer frente a la amenaza de ser inundado por lo intolerable de la experiencia traumática vivida en la infancia. Esta palabra disociación las personas la usan bastante, a veces no manejan bien la definición, pero saber que entonces disociación es una forma que a veces las personas tienen de reaccionar y de afrontar este tipo de experiencias. Y no solamente ahí, sino que como ven que, o sea, digo ven, pero no es algo que la persona diga, yo esto me sirve, entonces lo voy a usar conscientemente. No, muchas veces son de procesos inconscientes. La persona que probablemente en otro tipo de situaciones que le toque afrontar y que a lo mejor le genera un cierto grado de estrés, le genera un cierto grado de ansiedad, que a lo mejor no es para nada, me están llamando, voy a cortar, no es para nada proporcional a una experiencia como esta, igual va a utilizar ese mecanismo porque es quizás lo que ha ido aprendiendo y que le ha servido, ¿ya? Entonces aquí tenemos la disociación y tenemos a un autor que se llama Messler, que refiere que la disociación es el proceso mediante el cual un fragmento de la experiencia traumática supera las defensas del yo. Pongámosle ese nombre, defensa del yo, como la serie de herramientas, como si yo voy a una guerra, por ejemplo, que no debería verse de esa forma, pero no una comparación muy bonita, pero si yo voy a, no sé, a una guerra, llevo todo mi arsenal, mi escopeta, mis armas, súper violenta la temática que estoy hablando,
y resulta que me voy a enfrentar al enemigo, chuta, no tengo herramientas, ya, me robaron me robaron todo eso, entonces me disoció, ya, por ponerle un nombre. Siento que es pésimo ejemplo porque es muy violento, nadie debería ir a la guerra a vincularse con otros, ya, lo aclaro, pero era como el ejemplo que se me ocurrió. O sea, si uno tiene una defensa, ya, eso es nada. Pongamos un ejemplo más bonito, si tú tienes chaqueta y está lloviendo aquí en Tropicón, claro, tú sales, estás con tu chaqueta, te secas y listo. El tema es que después de las experiencias traumáticas, o sea, durante la experiencia traumática resulta que la lluvia no era una simple lluvia, ya, sino que era lluvia con trueno, con viento, con granizo, con quizás qué otra cosa, casi que estas ranas que caen así como en Australia, y la chaqueta se destrozó y no te sirvió de nada. Entonces, de verdad quedaste tan mal que no había ni una posibilidad de que con la chaqueta tú te protegieras a esa experiencia. ¿Ya? Y aquí me voy a lo que muchas veces personas en la infancia, que son cosas, que personas me han dicho que han pensado en la infancia y que han pensado en la vida adulta, que es que yo no me pude defender, es que yo no tenía herramienta, y es como wow, calmémonos. Como así como tú estabas con tu chaqueta porque andabas pensando que en Tropicón se iba a llover nomás, como puede ser pensar que, no sé, las personas a lo mejor te pueden mentir, todos nos podemos equivocar. Nadie te preparó para que cayeran las ranas, los granizos, los truenos y quizás otras cosas, ya, porque nadie tampoco nos prepara para la vida, para una experiencia o múltiples experiencias de abuso. O sea, preparar no en el sentido de ahora lo que estamos haciendo, que son campañas de prevención y todas esas cosas, no, sino que afrontar una experiencia de ese tipo. No es raro que nadie te haya enseñado cómo hacerlo, porque nadie está pensando que a uno le va a pasar algo así, ¿ya? Y nadie debería pasar por algo así. Tú, ya sea a los 5, 7, 8 años, 2 años, si no tenías las herramientas para defenderte, es que no tenías que tenerlas, ¿ya? O sea, no tenías por qué tener fuerza para empujar a una persona que intentó tocarte, por ejemplo, y otra serie de ejemplos, ¿ya? Como digo, no voy por el lado de la prevención, de saber reconocer señales y cosas asociadas, no, sino como en la situación traumática como tal, ¿ya? Entonces por eso ahí la persona, como sale acorde a Messler, supera sus defensas, toda esta situación, siendo incapaz de procesar y registrar a través de los canales habituales, ¿ya? Entonces ahí la persona se disocia, ¿ya? Después vamos a tener que, asociado a toda la temática del trauma, se mezclan recuerdos y cosas así. Y aquí dice, los recuerdos de los sucesos traumáticos que mantienen unidas estas representaciones producen estados emocionales intensos y no modulados, que son específicos al trauma, y un nivel de organización de la persona específico para la etapa evolutiva en la cual tuvo lugar el evento traumático y la disociación patógena del yo. Palabras más simples: los recuerdos, flashback y todo ese tipo de cosas. El trauma deja huella en el cuerpo, deja huella en la mente. Yo me he encontrado con personas que hay cierto tipo de zonas del cuerpo que no se pueden tocar, que no se pueden acercar, porque les hace conectarse con estas experiencias negativas del pasado. Y ahí es porque, claro, nuevamente nuestra mente hizo de la suya, nos quiso proteger, pero hay ciertas cosas de las que no nos puede proteger, que nadie nos puede proteger, lamentablemente, porque nadie debería vivir eso, pero lamentablemente lo viven. Pausa para tomar mi café helado, porque hace mucho calor. Continuamos. Yo les dije también que les iba a hablar, dentro de esta idea del trauma, de dinámicas de trauma, ¿ya? Hay un autor que se llama Finkelhorn, a lo mejor no se pronuncia así, pero yo lo voy a decir así, disculpándome a la persona si es que ese no es su apellido, que ya en el año 83 hablaba de todo esto, ¿ya? Y él hablaba acerca de dinámicas traumatogénicas y sus manifestaciones. Les voy a hablar acerca de estas dinámicas porque, nuevamente, como yo les digo, es lo que tiende a aparecer cuando estamos en espacios de formación, algo que nos ayuda a ir entendiendo cómo es que se va gestando toda esta experiencia traumática, ¿ya? Entonces, dentro de estas dinámicas traumatogénicas, como la llama este autor, vamos a tener 4 aspectos. El primero es sexualización traumática. Y aquí dice: la agresión sexual configura la sexualidad de una forma evolutivamente inapropiada y disfuncional, produciendo como efecto psicológico alteraciones en el ámbito de la sexualidad luego en la vida adulta. ¿A qué se refiere con eso? Hago una inhalación profunda para que no se me escandalicen las personas, ¿ya? Me voy a saltar un tema para explicar la sexualidad que es importante aterrizar.
Todas las personas tenemos sexualidad. La sexualidad va más allá de la genitalidad. La sexualidad abarca múltiples temáticas, afectos, orientaciones sexuales, identidades de género, deseo, fantasía, etc. Yo les nombré 5 o 6 cosas, pero son muchas más cosas, ¿ya? Hago esa aclaración porque, nuevamente, no se me escandalicen. Como digo que todas las personas tenemos sexualidad, eso abarca desde los bebés hasta los adultos mayores, ¿ya? Nuevamente, no se me escandalicen. Lo digo porque hay personas que asumen que sexualidad es sinónimo de erotización, sinónimo de relaciones sexuales. Y eso está equivocado, ¿ya? No podemos ser tan limitados y pensar que es solamente eso, ¿ya? Y en ese sentido, cuando digo que hay niños y bebés que tienen sexualidad, primero la genitalidad, porque por algo estamos hablando si hombre o mujer, por algo en la ficha lo ponen ahí, ¿ya? Ahora, nuevamente es distinto, por favor, es distinto de erotización. Si tú estás entendiendo esto que estoy diciendo, como que niños, bebés tienen relación y cosas así, estás totalmente equivocado, no estás entendiendo nada, ¿ya? Porque todo va acorde a una etapa del ciclo vital. Entonces, si estamos hablando de niños, voy a hacer esta explicación porque aquí dice de una forma evolutivamente inapropiada y disfuncional. Cuando hablamos de sexualización traumática, no es lo mismo que niños de 5 a 8 años, por ejemplo, que igual es grande, el espectro en cuanto a edad, estén explorando su propio cuerpo, por ejemplo, mirando qué es lo que tienen en el cuerpo, si lo ven con otro niño al lado, cosas que han ocurrido que de repente se levantan la polera o cosas así, se miran y todo, para poder entender qué es lo que están teniendo. Eso es muy distinto a que esos mismos niños estén realizando acciones que se ven dentro de un contexto de adultos, donde sí me voy a referir a relaciones sexuales, ¿ya? Eso es muy distinto, ¿ya? Porque no va acorde a la etapa del ciclo vital en el cual se encuentran esos niños, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de sexualización traumática, esta agresión sexual va a repercutir influyendo en que lo que tenía que ser normal, es decir, acorde al ciclo vital, ya que yo les di el ejemplo de que se miraran y se preguntaran, pero si ustedes revisan los manuales de educación sexual integral, eso está todo desglosado de qué es lo que es esperable y no a cada edad, así que por favor no empiecen a inventar cosas, ¿ya? Y si alguien les dice algo que es erróneo, probablemente esa persona es ignorante y no se ha leído esa clasificación. Como digo, esta sexualización traumática va a influir en que lo que se suponía que podía pasar en cierta etapa no está pasando, ¿ya? Y no digo que no está pasando porque es malo que no pase, no, sino que no está pasando como debiese ser, sino que está pasando algo que debería ocurrir en otra etapa, ¿ya? Como digo, cosas de erotización y ese tipo de cosas no van en ciertas etapas, ¿ya? Entonces, como digo, consecuencia va a ser que probablemente lo que vamos a ver en sexualidad, por ejemplo, y en exploración y cosas que van a acordar a cierta etapa, esté siendo de otra etapa mucho más avanzada, ¿ya? Y no solamente en la infancia, en la adolescencia también, ¿ya? Y como digo, si quieren saber más, no duden en buscar manuales de educación sexual integral, ya, para evitar desinformación y empezar a especular cosas que no son, ¿ya? Porque ahí me da rabia y yo me enojo con ustedes, ¿ya? Después vamos a tener traición. Ya dentro de estas dinámicas traumatogénicas vamos a tener la traición, y ahí dice, tiene relación con la dinámica afectiva y de confianza establecido con el agresor, el cual luego transgrede y daña, provocando la ruptura del vínculo de confianza, generando la inseguridad frente al establecimiento de relaciones de intimidad con otros. O sea, ocurre esta experiencia o varias experiencias de abuso sexual en la infancia, donde se suponía que esta persona, como yo les decía, había un vínculo, había una simpatía, había un cariño, había un cuidado, una serie de cosas. Ocurre esta o esta experiencia y ese niño queda como medio descolocado, tratando de entender que mi chica es lo que está pasando, y empieza a haber temor, porque esta experiencia, esto es a lo que yo podría decir, es a lo que a mí no me gusta, que me genera incomodidad, que no estoy pudiendo comunicar, que aunque comunico no me dejan comunicar
identificarme y me siguen haciendo estas cosas. En el caso de que sea reiterativo, por ejemplo, en el tiempo, no es raro, como yo les decía, que después la persona va creciendo y que al momento de vincularse o con amistades o con nuevas parejas o otro tipo de personas, hay esa reticencia a generar algo más profundo, porque nuevamente no es que la persona diga, ya yo me desligo de eso. No es tan fácil. Hay todo un proceso que uno trabaja en psicoterapia individual, que como digo, si a mí me pasó con esta persona que me quería, me cuidaba, bla, 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 ¿qué voy a esperar de personas que no supuestamente, personas que no estoy conociendo, personas que supuestamente no me quiere, personas que no es de mi familia, y si no me es de mi familia, entonces ¿por qué sería cercano? Yo te estoy dando un popurrí de ejemplos, y es que es lo que la gente en general tiende a decir. O sea, no es raro que de esa traición empiece a repercutir de manera negativa en cómo las personas generan vínculos, cómo se vinculan. Vamos a tener también en tercer lugar la estigmatización. El niño o adolescente, al encontrarse en un estado de desarrollo y formación de su identidad, los sentimientos relacionados a la vivencia de abuso sexual se constituyen en un pilar desde el cual se irá sosteniendo su personalidad, esta vez identificado el daño, la vergüenza y la culpa. Como decimos, esa experiencia generan cuestionamientos, generan culpa, generan incomodidad y una serie de sensaciones desagradables. Y el ir viviendo con esas sensaciones desagradables, que como digo, si lo estamos viendo ahora en un adulto es porque no lo elaboró antes o no lo elaboró de una manera que fuera lo suficientemente saludable para su propia persona, después no es raro que siga manteniendo esas sensaciones de culpa, a veces de sentirse sucio, de sentir vergüenza de la experiencia. Ya, culpa y vergüenza son las emociones que las personas en general tienden a comentar más dentro del espacio de la psicoterapia, ¿ya? Y por último, en cuarto lugar tenemos pérdida de poder o indefensión. Y aquí vamos a tener que tiene relación con una repetición traumática de la dinámica abusiva, en tanto la experiencia de sometimiento de la voluntad despoja al niño adolescente de su subjetividad para ser utilizado al servicio de la gratificación sexual del adulto. En esta experiencia existe un sentimiento de pérdida de control frente al mundo, el cual se vuelve amenazante y peligroso, ¿ya? Si, nuevamente, se supone que dentro de los derechos del niño debiésemos crecer un ambiente donde lo mínimo es que tengamos nuestras necesidades básicas cubiertas, ya nos damos cuenta que empiezan a ocurrir estas situaciones, se nos vulnera, empezamos a sentir todas estas cosas negativas, no hay un entorno que nos acoge, que nos valide, ya, entonces todo mi entorno es peligroso. ¿Dónde me siento seguro o segura? ¿Ya? Y en ese sentido, no es raro que la persona vaya creciendo y le cueste, como digo, vincularse de manera saludable, abrirse a un vínculo como tal, como también ir empezando a identificar que los lugares en los cuales se desenvuelve sí son lugares en los cuales no necesariamente los van a dañar, ¿ya? Entonces hay, como dice, hay pérdida de poder o indefensión. Seguimos con el vínculo, ¿ya? Enfocándonos en todo esto del impacto. Estábamos hablando del impacto, ¿cierto?, del abuso sexual. Hablamos de qué es lo que pasaba con el trauma y ahora vamos a hablar acerca de qué es lo que pasa con el vínculo. En el vínculo hay una perversión, así lo tienden a mencionar en la literatura. Dice, perversión del vínculo. En el abuso sexual, sobre todo lo que se traumatiza es la dimensión vincular. Diríamos incluso que ella se pervierte, porque el abuso se vehiculiza principalmente a través de la seducción. Aquí estamos hablando, más que hablando, es más evidente en esos casos que les decía yo, cuando hay una manipulación respecto a lo que pasa en el vínculo, yo te cuido, yo te quiero y te hago estas cosas, te chantajeo, te doy un regalo, pero si haces esto, pero no le digas a nadie, este es nuestro secreto, y así, y una serie de verbalizaciones con esto, ya, porque dice, cuando el abuso ocurre en el marco de una relación de afecto con un adulto, se trataría de una seducción traumática, porque supone que en el centro de la relación está el propósito de utilizar una condición de poder, el poder que tiene ese adulto u adultos que no deberían haber estado haciendo nada de esas cosas a ningún niño ni adolescente, ya, condición de poder y de influencia para engañar a un otro, de degradarlo a una condición de objeto. Lo utilizan. Es horrible decirlo así, pero eso es. Entonces, en esta perversión del vínculo vamos a tener confusión en ese niño, niña y adolescente.
ya que no puede distinguir por sí mismo la diferencia entre una sexualidad normal y una sexualidad abusiva, o entre el amor tierno y el amor sexual, o entre el amor genuino y el amor que es utilizado para traicionar la confianza. Como digo, empieza a haber toda esta confusión, entonces no va a ser raro que al momento de vincularse también empiezan a aparecer esas dudas como tal. En dicha seducción se trata no solo de una relación de influencia, sino de una intromisión de un psiquismo sobre otro, es decir, de una apropiación del psiquismo del otro, del adulto hacia un niño. El adulto, con todo esto que sabe que es malo, que sabe que hay una relación de afecto, que sabe que hay una diferencia de poder, que sabe que va a poder vulnerar a esta persona y hacerlo leso o lesa, hace eso. Ya se introduce todo eso en la cabecita de ese niño o niña y adolescente. Entonces, nuevamente, ante eso no es raro que el adulto empiece a cuestionarse todo ese tipo de cosas. Ahora, respecto a la sexualidad y el cuerpo, ¿qué es lo que pasa ahí en cuanto a ese impacto? Tenemos, el cuerpo es el territorio donde el niño marca los primeros límites para la construcción de su self. Es en este sentido que puede hablarse de un cuerpo psíquico. El sentimiento de pertenencia del propio cuerpo se construye en la intimidad de las sensaciones de placer y displacer. Como yo les decía, todos vamos aprendiendo a conocer nuestro cuerpo, un proceso de exploración, a solas, por ejemplo, cuando se va al baño, cuando uno se va a duchar, ya cuando a lo mejor los papás o los cuidadores le dicen ahí no te tienen que tocar porque eso es algo personal, ya cómo hay que cuidarse, cómo hay que bañarse, etcétera, etcétera. Y se va conociendo el cuerpo de esa forma, ¿ya? Y ahí, por lo tanto, es en estrecha relación con la sexualidad, ¿ya? Y de ahí que el sentimiento de pudor se instala prematuramente en el niño con un primer signo de diferenciación con el otro. El otro al final empieza a adelantar todos estos procesos y además lo hace de una manera dañina, errónea. Con el abuso sexual se alteraría ese sentimiento de intimidad y pertenencia con del propio cuerpo, al confundirse los espacios con los que el otro agrede. O sea, hay una pérdida de la propia vivencia de la sexualidad, por esto que yo les mencionaba. ¿Y qué cosas le puede pasar a los adultos? En la vida adulta, la sexualidad puede vivirse de un modo traumático, pudiendo presentarse una inhibición y un rechazo a la sexualidad, incluso este rechazo que pueda alcanzar al género, que define la identidad sexual. O sea, hay dos cosas. Esto, como digo, no es la obligación, o sea, no hay una obligación como tal, pero no es una verdad absoluta, sino que hay personas, o se ha visto que hay personas que les ocurre que lo viven de esta forma. Yo me he encontrado con personas que tienen un rechazo, una dificultad también en cierto tipo de aspectos para poder iniciar y mantener relaciones sexuales satisfactorias, por ejemplo. Pero también me he encontrado con personas que no tienen problema para poder iniciar y mantener relaciones sexuales, ¿ya? Entonces, como para que quede claro, lo digo porque después llega gente que dice, ay, pero ¿cómo si tú viviste eso y no tienes problemas para tener relaciones? Y es como, por favor. Nuevamente, no porque la mayoría de las personas le ocurra que tiene dificultad en esto, significa que todas las personas les va a pasar de la misma forma. Porque nuevamente, cada experiencia es única, cada vivencia es única, cada persona tiene un cierto repertorio de recursos personales que le permiten afrontar las cosas de cierta manera, que en algunos casos le ha permitido poder vivir una vida sexual, no sé, relaciones sexuales satisfactorias, ya, como para que quede claro. En el caso, por ejemplo, de lo que yo he visto y de lo que está mencionado aquí en mis apuntes, cuando me he encontrado con personas que han vivido experiencias negativas asociadas a este tipo de temáticas y tienen ese rechazo a iniciar a mantener relaciones sexuales, así como tanto con otras personas como explorar o masturbarse, por ejemplo, se tiende a ver que hay áreas del cuerpo, zonas erógenas, ya, en que el placer queda confundido con la agresión y la violencia del otro. Por ejemplo, zonas específicas que hay personas que, por ejemplo, no pueden tocarse o no les pueden tocar, ya, porque su cuerpo ha quedado grabado y al momento de pasar por esas zonas hay toda una reacción que los lleva, por ejemplo, a flashback de las experiencias negativas, o lleva a un cierto de rechazo, disminución de la excitación y otro tipo de cosas como desconexión, por ejemplo. Entonces, ahí en esos casos, como
no me voy a desviar mucho en este tema, pero como a saber que eso se trabaja en un espacio con profesionales formados en eso. En mi caso yo podía ayudar personas en algunos casos que dejen de tener esa asociación, y en otros casos ha sido tan potente todos los flashbacks y las experiencias que lo que hemos hecho es disminuir la intensidad de esas reacciones fisiológicas, pero siguen existiendo. O en otro tipo de espacios, por ejemplo en el ámbito de la pareja, cuando había personas que no saben que la pareja había tenido este tipo de experiencia, hemos trabajado en poder develar esta información y que dentro del procesar ambas partes estén de acuerdo y lleguen a consenso respecto a qué prácticas vamos a hacer y qué prácticas no. Y hay personas que logran vivir su sexualidad de manera placentera en pareja o con otras personas posterior a haber trabajado esto, ¿ya? Entonces lo digo porque suena bien potente, ya todo esto suena bien potente, pero como digo, por algo estoy hablando de esto, porque también hay cosas que se pueden trabajar, ¿bien? Entonces eso respecto al cuerpo, así como también como para agregar que a veces hay un rechazo al cuerpo, a sentirlo sucio. A veces hay personas que es tanto su rechazo que a veces se descuidan respecto a su cuerpo, descuidado en el sentido de no limpiar o no bañarlo, por ejemplo, no darle los nutrientes necesarios para a lo mejor a nivel salud médica sea acorde, versus otras personas que pueden tener una salud buena pero quizás físicamente no se gustan, porque a veces lo pueden ver como una forma de protegerse del entorno. Pueden aparecer cuestionamientos de la imagen corporal y una serie de otro tipo de cosas asociadas que uno puede ver bastante seguido. Ahora, respecto a la memoria traumática como tal, ¿ya? Se trataría más bien de una memoria fragmentada, constituida de vestigios de lo vivido, así lo tengo anotado, donde predominan imágenes congeladas en el tiempo y sensaciones corporales, ¿ya? Pero aún no articulables, o sea, tampoco tan accesibles en un recuerdo, que luego puede ser recuperable, ¿ya? De esto algo bien así como agregando, porque ya les hablé acerca de estos flashbacks y todo. Hay personas que por mucho tiempo no tenían en la mente como fresco el hecho de haber vivido estas experiencias, pero después les pasa, por ejemplo, en espacio de interacción con otras personas, al descubrir o explorar un poco más el ámbito de la sexualidad, que afloran estos recuerdos, ¿ya? Y que, como digo, a veces pueden ser sensaciones en la calle, en la micro, al momento de quedarse dormidos, al momento de estar en la relación sexual como tal, con su pareja o con quienes deciden tener relaciones, etc. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues al final hay una interrupción en tu presente, una interrupción de lo que está pasando en el presente, y a quién no lo dejaría descolocado eso, ¿ya? Pero bueno, ya por último me voy a centrar en lo transgeneracional y la transmisión de esto del trauma. Nosotros, así hablando como terapeuta de familia y pareja, a mí me gusta bastante el enfoque transgeneracional, me parece súper interesante, ¿ya? No diciendo como de manera simplista, porque pasó eso aquí, a ti te pasó esto y luego le va a pasar esto a tu hijo. A veces hay casos de ese tipo que son súper explícitos, pero otras veces son formas de relacionarse, formas de vincularse que se van traspasando de generación en generación. Y yo me he encontrado con personas que la experiencia traumática de abuso sexual ha estado de una generación a la otra, ¿ya? Entonces, aquí dice: la transmisión que encontramos en los vínculos familiares es relevante detenerse, en los vínculos familiares. Eso, de nuevo. La transmisión que encontramos en los vínculos familiares, a eso se refiere lo transgeneracional, ya me estoy trabando la lengua. Es relevante detenerse en el asunto de la transmisión de lo negativo, es decir, cuando sobre experiencias particulares vivenciadas por sujetos de una generación particular operan procesos psíquicos que apuntan a su negación, ocultación, secreto o borramiento, ¿ya? Porque si no, serán transmitidas de un modo particular. O sea, palabra más simple a esto que está anotado como medio desordenado, que una persona haya vivido una o múltiples experiencias de abuso sexual infantil en su infancia no significa necesariamente que le haya ocurrido a alguien más de la familia. Pero yo sí he visto casos donde
lamentablemente, cuando ha habido personas que en su infancia o adolescencia han vivido experiencias de este tipo, sus familiares han reaccionado de manera negativa, negando, desvalidando, minimizando. Y si uno escarba un poquito más allá, no en todos los casos, como digo, pero en los que yo os he visto, me he dado cuenta y nos hemos dado cuenta con esas personas que esas mismas personas que desvalidaron también vivieron experiencias de ese tipo. O sea, ahí lo que fue el silencio en su momento, el silenciar esta experiencia negativa, por ejemplo, de una abuela, después resulta que no es raro que esa misma abuela haya silenciado lo que le ocurrió a la hija y que después lo que ocurre a la nieta, por ejemplo, ¿ya? Eso no va a servir para justificar, pero sí para entender, quizás tú como siendo adulto, por qué a lo mejor tu entorno, que debiese haber sido un entorno seguro en el cual se pudiera coger esta información y hacer algo al respecto, esto no haya ocurrido. Nuevamente, no para justificar, no necesariamente perdonar, porque aquí no vamos a entrar en esa idea de que si tú no perdonas no puedes ser feliz. No, aquí la gente no tiene por qué andar perdonando a la gente para poder avanzar en sus procesos, pero como digo, sirve para entender ya qué es lo que hizo que a lo mejor esos adultos que tenían la responsabilidad de protegerte no lo hicieron, ¿ya? Y una forma de darte cuenta también de eso te permite quizás para otra generación cortar eso. Tú quizás ahora que estás hablando, que eres adulto, que quieres trabajar en eso, no vas a querer cometer ese error y quizás vas a estar más atenta o atento en la prevención, por ejemplo, ya que es algo que yo veo en familias que algunos ponen más ojos con sus hijos porque no quieren que los hijos vivan esa experiencia. Ahora, ahí uno va a trabajar ciertos aspectos en la terapia individual, de que tampoco se trate de estar sobre o hipervigilante viendo abuso y cosas por todos lados, ya. La idea va a ser llegar a un equilibrio, pero como digo, el darnos cuenta de revisar eso puede ayudar en cierto tipo de ir asimilando procesos personales asociados a eso, ¿ya? Inhalo y exhalo. Ya para ir cerrando esta primera parte, credibilidad como gran tema así potente. Como yo les decía, hay generaciones donde se ha silenciado, se ha callado y no se le ha dado espacio o validez al relato de esos niños, niñas y adolescentes. Y aquí la credibilidad va a ser súper importante, ¿ya? Entonces, se plantea que en muchos casos las víctimas de abuso sexual presentan conflictos asociados a la duda de la credibilidad de la situación abusiva, asociándose lo traumático a la imposibilidad del otro de dar reconocimiento y credibilidad a lo sucedido. La no credibilidad es una desautorización de la representación, una desestimación del acontecimiento en cuanto a su realidad, lo que dificulta la subjetivización del abuso. La credibilidad es la condición mínima desde donde lo simbólico puede afirmarse, surgiendo la necesidad de que la realidad exterior provea lo necesario para nutrir la realidad psíquica. Y a palabras más simples, vámonos de la casa. Necesitamos esa validación, necesitamos ese reconocimiento, que esa experiencia no es un tema como de que ay, que verdad, que no sé qué, no. O sea, esta experiencia tú la viviste, lo estás develando, te voy a apoyar, te voy a acoger, esto ocurrió, hay que hacer algo, ¿ya? Si no ocurre eso, si la persona empieza a dudar si efectivamente le van a creer o no, será verdad o no, es más probable que esto se tarde más, es más probable que la culpa, la vergüenza se meta mucho más adentro, ¿ya? Y ocurran una serie de cosas que hagan que sea más difícil ir procesando y asimilando toda esta experiencia. Por eso, algo que vamos a ver en el video acerca de las intervenciones a nivel familiar, va a ser sumamente importante el acoger esa develación, el proceso de verbalizar lo ocurrido por la persona. Bien, espero que hasta el momento me hayan seguido con toda esta información que estoy diciendo, porque es harta información, como dije. Yo me puse súper ambiciosa con el video, pero yo me voy a quedar tranquila después de que la información va a estar ahí y ustedes lo van a poder escuchar con calma. Bien, nos va quedando cada vez menos criterios de intervención. Aquí viene lo bueno. Aquí es cuando yo me acuerdo de todas esas sesiones cuando preguntaba ¿y qué trabajaron? Que yo siempre le pregunto a las personas qué es lo que trabajaron previamente a llegar al espacio de la terapia conmigo. Y es algo que yo he contado en otros videos, por ejemplo en el video sobre cómo apoyar a una persona que ha vivido experiencia de abuso sexual.
que se requiere un proceso de intervención acorde a las características que trae la persona a la problemática del espacio de la terapia, y muchas veces no se hace lo que se tiene que hacer, y cuando no se hace lo que se tiene que hacer podemos hacer que la persona, podemos violentar nuevamente a la persona, cosa que es lo que tenemos que evitar, y podemos también contribuir a otro tipo de cosas que pueden ser nocivas para la persona. Entonces, por lo mismo me importa que sepamos cuáles son los criterios de intervención, ¿ya? Y para que tú también en tu casa sepas de qué chica te están hablando y de qué chica te vas a tener que poner a hablar en ese espacio, si es que quieres, por supuesto, y a tus tiempos. Prefiero reírme, verlo con humor, porque si no ya estaría en un hoyo con todo lo que he escuchado. Seguimos. Espero que no se me acabe la batería porque puse la otra a cargar. Entonces, inhalo profundo, exhalo. Tipos de intervención. Ya llevo como una hora hablando. Tipos de intervención. Vamos a tener 1. Intervención en crisis y la psicoterapia de crisis. Y 2. Terapia reparatoria, de la que les voy a estar hablando completamente en otro capítulo, ¿bien? Pero vamos a ver algunos elementos. Entonces, 1, 2. Intervención en crisis, terapia reparatoria. En el caso de la intervención en crisis y la psicoterapia de crisis, ¿qué es lo que vamos a tener? Mira, aquí lo tengo bien desglosado con cuadritos y todo. No les muestro el PPT que tengo porque está medio feo. Yo me había hecho una versión como para poder hablar de este video, pero bueno, prefiero que ustedes vayan escuchando y vayan tomando apunte. Quienes han sido violentados sexualmente en su vida adulta, sin historias de violencia previas, o que, habiéndolas, el foco de conflicto central se circunscribe a los efectos de la victimización que motiva el ingreso. O sea, llega una persona a la consulta, sea donde sea, y dice, me acaba de pasar esto, y tú dices, esta persona ya, no le pasó así, no le pasó reiterativamente, durante experiencias previas donde haya habido violencia, empezamos a descartar y decimos, esta persona claramente está afectada. Entonces, ante este contexto, ya, mi intervención va a ser intervención en crisis. Psicoterapia de crisis, ya. Versus, en el caso de la terapia reparatoria, ¿qué es lo que dice ahí? Brindar apoyo terapéutico a la población que ha experimentado vivencias de traumatización sexual en su infancia y adolescencia, usualmente en el ámbito familiar de carácter reiteradas o crónicas y frecuentemente develadas, contadas, ¿sí? De forma tardía. O sea, va quedando clara la diferencia. Si una persona que le acaba de pasar eso, no va a ser terapia reparatoria, va a ser intervención en crisis, acorde también a lo espontáneo, a lo cercano, a todo eso que yo les acabo de mencionar y que acaba de ocurrir. Versus terapia reparatoria, cuando esto ha sido en la infancia, en la adolescencia, cuando ha sido reiterativo, crónico en el tiempo, etc. O sea, acorde al tiempo y todas esas cosas. Espero que se vaya entendiendo. La hipótesis central es que el impacto psíquico y social de la agresión sexual diferirá de acuerdo a la etapa vital por la que atraviesa la o el consultante, en el momento que experimenta esta violencia, las características de la dinámica abusiva, el vínculo con el agresor, la reacción o disponibilidad de redes de apoyo significativas principalmente. O sea, como yo les decía, esto ocurrió en la adultez, puede ser horrendo, puede ser igual generar una experiencia traumática, pero si acaba de ocurrir, intervención en crisis. Ya, si nos damos cuenta que fue, como yo les decía, en el pasado, en la etapa del ciclo vital bien temprano, va a ser mayor impacto y vamos a tener que empezar ahí a escarbar y mandamos a terapia reparatoria. Entonces, habiendo hecho esa diferencia, que espero que les haya quedado claro, ustedes podrían tener una idea más o menos de qué esperar, ¿ya? Entonces, ¿Cómo seguimos con eso? Bueno, ¿qué esperar? Ya, yo diría que esperar ante la intervención en crisis y que esperar ante la terapia reparatoria de la persona que los puede recibir. Si soy yo, si es un colega mío, otra persona en otro país, etc. Cosas sí o sí que son necesarias es 1. Dar credibilidad al relato. 2. No sobrereaccionar. 3. No presionar al hablar. 4. No culpabilizar. 5.
informaciones importantes, es posible que el entorno y el adulto tengan algunas reacciones que son normales, ¿ya? O sea, esos 5 puntos que para mí son extremadamente evidentes, para la gente no es evidente. O sea, si la persona llega y te cuenta eso, ok, te creo, es tu verdad, ¿ya? Punto 1, mi trabajo no es ser juez. Si esta cuestión ocurrió o no ocurrió, ese no es tema mío, ¿ya? Mi tema es contenerte y acogerte en ese momento. 2, no sobre reaccionar, no voy a decir, qué horrible lo que me estás contando. Aquí yo saqué todos mis dotes artísticos. Y que bueno, dentro de nuestra labor, que me dio risa, de nuestra labor como profesionales, está justamente poder gestionar emocionalmente lo que nos pasa al escuchar cierto tipo de relatos, ¿ya? O sea, yo puedo escuchar algo y puedo decir una serie de garabatos internamente. Yo puedo decir, no, mejor no lo voy a decir, no voy a decir garabato. Mejor que no. Y ha sido too much con las palabras sin filtro. Pero bueno, si yo podría pensar esta situación es extremadamente horrible, horrorosa, cómo puede haber gente tan mala y una serie de cosas que yo no le voy a decir a la persona. Y voy a tratar de mantener la calma, mostrando una actitud que estoy escuchando a la persona, que la estoy acogiendo. Trataré de mantener una cara relativamente poker face, pero que demuestre validación, ¿cierto? Si me emociono, bueno, me emocionaré, pero no me desbordaré llorando, por ejemplo. Pero como digo, no es sobre reacción así. Ya la situación es compleja para la persona. No queremos generarle más estrés del que puede estar sintiendo, ¿ya? Por favor, no lo hagan. No presionar al hablar. Es verdad que uno de repente tiene su agenda como terapeuta, como dicen por ahí, que es como lo que uno estima poder abordar en una o múltiples sesiones, pero a veces no se da, a veces de verdad la persona no puede hablar y está bien si la persona no puede hablar. Tú te puedes frustrar como terapeuta, si tú te frustras, tu trabajo es hacerte ver de qué es lo que te está frustrando de eso, pero no puedes forzar a la persona a que hable y te cuente todos los detalles de sus cosas, que asimile todas las emociones asociadas, que haga un montón de cosas. No podemos hacer eso. O sea, de que podemos. El tema es, ¿quieres hacer eso? Yo no quiero y no deberías querer tampoco, ¿ya? A eso voy apuntando. No culpabilizar, ¿ya? Nuevamente, y aquí la invitación también es que la persona que trabaje en estas temáticas tiene que hacerse una revisión. Tenemos que ponernos en todos los escenarios. Yo personalmente he hecho un trabajo relacionado a estas temáticas, me he tratado de poner en cierto tipo de posiciones distintas, he revisado temas que son éticos para mí, he tenido que hacer una reflexión de experiencias de mi entorno relacionado con estas temáticas para poder entenderme y entender si de verdad me siento capacitada para no culpar a un otro o una otra u otra en este tipo de situaciones, ¿ya? Porque si vamos a culpar a la persona le vamos a generar más daño todavía, ¿ya? Y lo otro que yo le decía, que la persona debiese saber, o sea, la persona debiese decirte que sabe que en algún momento van a tener cierto tipo de reacciones, o que lo que tú te estás relatando como reacción es totalmente esperable, ¿ya? Porque vamos a ver que hay reacciones esperables, o sea, que es bueno que tú lo sepas como persona que quizás lo ha vivido o que ojalá nunca lo viva, como persona que puede conocer a alguien que lo haya vivido o que lo vaya a vivir, que ojalá nunca ocurra, ¿cierto? Ya que sepas que quien te recibe tiene que saber que hay respuestas normales, ¿ya? Y esperables, ¿ya? Y probablemente te lo va a decir, ¿ya? Que si estás con esas ganas de llorar, esto es totalmente válido y esperable. Es válido y esperable que tengas miedo, ¿ya? Ejemplo, ¿bien? Ahora, ¿qué podemos encontrar en el proceso de intervención psicológica, ¿ya? Como yo les decía, esto la estructura a grandes rasgos, porque tampoco, no toda la gente trabaja de la misma forma, pero generalmente hay 3 etapas como tal, donde hay un diagnóstico, un encuadre ya de parte del terapeuta. Esto se los digo súper rápido. Donde, bueno, por objetivo, así como ordenándolos, en primera instancia interrumpir las situaciones de victimización sexual, conocer en profundidad el funcionamiento psicológico de este adulto, conocer las características de la experiencia de victimización, así se llama a nivel conceptual, articular la relación entre el malestar o sintomatología identificada y la experiencia de abuso, qué tanto de esto que está sintiendo y pasando la persona tiene que ver con esta experiencia u otro tipo de factores estresantes que estén en paralelo, por ejemplo, ¿ya? Donde generalmente se tiende a construir los objetivos terapéuticos en conjunto, se entrega algún tipo de hipótesis, etc. Y en una segunda instancia está este tratamiento como tal, que estaría orientado a, como dice aquí, a elaborar los efectos de las experiencias de vulneración, ya favorecer la integración de la experiencia traumática en la historia vital. Ahí voy a ser más específica en lo siguiente, pero
En tercer lugar ya tendríamos el cierre, o sea, como 3 grandes etapas que probablemente es mucho más que esos 3 puntos, ¿ya? No es como que en una sesión, ya no sentimos ningún tipo de experiencia traumática, ¿ya? Pero en una sesión con validación, con escucha y con explicar las reacciones normales, podemos generar un impacto súper potente, ¿ya? No miren en menos la cantidad de sesiones con grado de impacto, ¿bien? Entonces, específicamente en la intervención ya de adultos que han vivido violencia sexual en su infancia o adolescencia, les voy a leer aquí, dice: objetivos de la intervención, abordar las consecuencias desprendidas de las experiencias de victimización sexual temprana y alcanzar la integración de la experiencia traumática de un modo positivo y adaptativo que facilite un desarrollo global de la persona. ¿Ya? Objetivo general: promover en la persona un proceso de restitución y o reconstrucción del sentido del bienestar psicosocial que ha sido afectado negativamente como consecuencia de la experiencia de victimización sexual en la infancia y o adolescente. Hay más objetivos específicos que no se los voy a leer, pero como digo, el ir asimilando toda esta experiencia, que sea en algún momento una experiencia más del conjunto de experiencias que la persona ha podido tener a lo largo de su ciclo vital, darle lugar y emocionalidad que corresponde, pero que no defina toda la experiencia. Tú eres más que la persona que ha vivido este tipo de experiencias. Hay más cosas en tu persona y hay más cosas que puedes seguir avanzando, en las que puedes seguir avanzando y en las que puedes seguir mejorando, ¿ya? Y conociendo. Entonces, eso es importante. Y ya por último, para terminar de este gran primer capítulo, les voy a hablar acerca de las principales estrategias de intervención que se tienden a utilizar, ¿ya? Mezclado con los focos, ¿ya? Como para hacerlo más contundente. Por ejemplo, sentimientos de ineficacia y vulnerabilidad, desconfianza en el control y manejo sobre los eventos vitales. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? El trabajo en las consecuencias del abuso requiere de la identificación de las estrategias de supervivencia y superación de los efectos del abuso, ¿ya? O sea, de lo que yo les decía, si ante estas situaciones negativas de vulneración de derechos, la persona llevaba a cabo una serie de estrategias para poder afrontar esto, vamos a tener que revisar qué de esas estrategias que estaban siendo utilizadas en el pasado son, punto uno, estrategias que son necesarias en el presente, en la realidad en la que se encuentra, qué tan pertinentes y cuidadosas o saludables son para la persona, ¿ya? Así como vamos a ir identificando otro tipo de herramientas o recursos que le puedan ayudar a la persona a hacer frente a nuevos sucesos vitales esperables de su vida como tal, ¿ya? Visión negativa de sí mismo y estigmatización. Aquí vamos a estar orientados a desculpabilizar de acciones u omisiones relacionadas con la experiencia abusiva y redirigir la responsabilidad a quien corresponda. Esto implica objetivar el contexto relacional de abuso que estuvo determinado por la jerarquía, desigualdad de poderes entre el niño y agresor. O sea, en esta visión negativa que la persona tiene de sí mismo, donde muchas personas, yo les decía, que tienden a pensar: es que yo no era lo suficientemente fuerte para defenderme, es que yo a lo mejor estaba vestido de cierta forma. O sea, una serie de afirmaciones que hacen las personas y que en verdad uno dice no. O sea, el no es el desvalido lo que tú estás pensando, sino es: entiendo que tú tienes toda esta forma de ver estas cosas, pero aquí hay que entender que esto que a ti te ocurrió fue algo que tú no buscaste, fue algo que se generó en un espacio vincular específico, que tenía características específicas donde tú no tenías las herramientas para poder hacer algo al respecto, porque no tenías por qué tenerlas, porque hubo una persona que con su diferencia de poder, con su autoridad, con sus engaños, su manipulación, se aprovechó de ti, ¿ya? Y tú no tenías cómo hacerle frente a eso, y tú no te merecías eso, ¿ya? Fue esa persona, o sea, la responsabilidad no estaba en ti en protegerte, la responsabilidad estaba en esa persona u esas personas que te hicieron esas cosas, que nunca debieron haber hecho eso, junto con la responsabilidad de un entorno, ya, que debiese en el mejor de los casos haber estado ahí para contener, primero para evitar que te pasaran esas cosas, pero si no tenían cómo saber que eso iba a pasar, que una vez que ocurriera pudieran contener, revisar, apoyarte, orientarte, etcétera, ¿ya? Por eso esa responsabilidad es importante, y lo que yo he visto dentro del espacio de la terapia es que cuando le ponemos la responsabilidad a quien de verdad le toca, a quien le corresponde esa responsabilidad, se genera muchas veces un alivio en la persona.
porque nuevamente no era tu responsabilidad tener que protegerte ante una situación de ese tipo, ¿ya? Y eso es un foco importante. Me emociona eso, porque en verdad me mueve muchas cosas. Siento que aquí yo me estoy escapando de la materia, pero quería decirlo. Bueno, por algo yo creo que me dedico a esto. No es que sufra al respecto, pero no puede no emocionarme cuando escucho personas haciéndose, tomando responsabilidades que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, tú a los 5, 6, 7, 8 años y más no tienes por qué desarrollar una coraza para poder protegerte de que alguien te vaya a hacer algún tipo de vulneración de derechos, ¿ya? Y es tan potente el trabajo que hacen estas personas que le hacen daño a otras, que terminan haciendo que de verdad ese niño o niña y adolescente de verdad crea que es su culpa y crea que era su necesidad defenderse cuando no era así, ¿ya? Entonces la gente hizo un muy buen trabajo en hacerle daño a esa persona, ¿ya? Y por lo mismo adulto hay que poner atención a eso y reacomodar esa responsabilidad donde corresponde. Continúo. Reexperimentación traumática de la experiencia abusiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer respecto a ese foco? Promover en el adulto la utilización de recursos que le permitan contener los niveles de angustia y los estados de desestructuración psíquica generados por la reexperimentación de la experiencia abusiva. Esto va asociado a lo que yo les decía. Si de repente en cierto tipo de situaciones hay detonantes que activan que la persona sienta altos niveles de ansiedad, que se siente insegura, que sienta angustia, ya sea en un contexto sexual, en un contexto en la calle, sea cual sea el tipo de contexto, en un aspecto vincular, por ejemplo, la idea va a ser que la persona vaya generando estrategias alternativas, ¿ya? Estrategias que le ayuden, por ejemplo, a generar una ¿cómo es que se llama esto? ¿Cuál es la palabra? Desactivación, una desactivación fisiológica de esa intensidad. Si hay mucha ansiedad, algún ejercicio que ayuda a poder reducirlo, por ejemplo, ¿ya? Ahí a eso vamos a apuntar. Ya, más que eliminarlo como tal, porque quizás es muy difícil, a que si es que aparece podamos hacerle frente y no sea lo que a la persona la desborde y la incapacite de hacer las cosas que quiera hacer. Mecanismos defensivos disfuncionales. Vamos a promover la integración consciente de afectos que hayan sido disociados, ya tratando de generar otro tipo de estrategias, que la disociación no sea la primera forma de afrontar las cosas. Vamos a tener también, respecto a la exposición a situaciones de riesgo, promover la identificación y elaboración de pautas de autocuidado. Que van de la mano no solamente como con evitar, lugares peligrosos, que la gente siempre tiene como eso asociado, sino cómo hacer que la persona se conecte con lo que le pasa, porque en esto del autocuidado, como yo digo, no está eso como de no vas a exponerte a estar con esta persona que te generó este daño, va más allá, sino que a veces es tanta la afección emocional, mental de toda esta experiencia, que la persona no es capaz de generar un cuidado personal, como yo les decía, de ducharse, de arreglarse, de cuidar su cuerpo, porque a lo mejor su cuerpo le es algo muy ajeno. Entonces las prácticas de autocuidado, de que apuntan que el cuerpo tiene que descansar bien, tiene que alimentarse bien, puede disfrutar su cuerpo se le puede hacer cariño, etcétera, son cosas que se van promoviendo en este tipo de foco, ¿ya? Y ya para ir cerrando, como último ejemplo de foco, porque hay más como tal, pero como me interesaba que ustedes pudieran saber qué es lo que a grandes rasgos se tiende a ver en estas cosas, tenemos la connotación negativa de la corporalidad y la sexualidad. Y aquí dice identificar y desarticular los significados negativos en torno a la identidad o imagen corporal, facilitar y estimular habilidades para distinguir los contactos de carácter afectivo protector de aquellos de índole transgresor. O sea, en esto de la connotación negativa de la corporalidad y la sexualidad, va a estar el ir entendiendo, o sea, aparte de ir identificando, entendiendo de dónde viene, cómo podemos modificar connotaciones negativas que podamos tener a nuestro cuerpo, ¿ya? Yo les decía, por ejemplo, hay gente que, no sé, que a lo mejor no le gusta cómo se ve, porque ese cuerpo que tenía era el que
estaba teniendo cuando ocurrieron esta experiencia. Pero ahí uno empieza a trabajar y es como, no porque tú tengas ese cuerpo significa que vas a estar más expuesta a que ocurra una cosa así. No, el problema no estaba en tu cuerpo, el problema estaba en la mentalidad de esa persona o esas personas que pensaron que podían hacer de todo contigo y con ese cuerpo, pero el cuerpo no era el problema, ¿ya? Y por lo mismo ahí aparece lo del cuidar ese cuerpo como tal, que tu cuerpo tú le puedes generar un placer, le puedes generar un disfrute, un cuidado, y que también van a haber personas, ahí aparece lo vincular también, que cuando quieran relacionarse contigo no necesariamente van a estar pensando en hacerte daño, ¿ya? Hay personas que le hacen daño a otras, pero hay muchas que no tienen esa intencionalidad, al contrario, probablemente te encuentres con muchas personas que van a querer quererte, van a querer estar ahí, apoyarte, entregarte afecto por cómo eres, con o sin saber la experiencia que has tenido, ¿ya? Y dentro de este foco, como digo, va a estar también el empezar a aprender que eso existe y que es algo a lo que puedes acceder, independiente de lo duro que haya sido esa experiencia. Dicho esto, entonces, creo que he dicho todo lo que quería respecto a cómo se trabaja en la adultez. Principalmente me interesaba que supieran la diferencia, bueno, aparte de los conceptos grandes, la diferencia entre la intervención en crisis, que es algo mucho más gota, bueno, no la definí tanto como tal, pero no me parece tan relevante considerando que las personas en general llegan a espacios donde cuentan y se acoge de cierta forma y con eso ok, pero no necesariamente pasa a una etapa de terapia de reparación. Pero sí de la terapia de reparación, y que se viene después en el otro capítulo, me interesa porque muchas personas llegan supuestamente a una terapia de reparación y después nos damos cuenta que ninguno de estos focos estaban siendo abordados. Entonces, ¿dónde queda el trabajo? ¿Ya? ¿Dónde queda el trabajo? ¿Dónde queda la seriedad? ¿Dónde queda el considerar el marco teórico que nos está diciendo que esos focos son importantes a trabajar? Y como digo, yo esto no lo estoy inventando, sino que estos focos que les estoy mostrando es lo que acorde a las investigaciones, a la literatura, a la revisión bibliográfica que han hecho ciertas personas en estas temáticas, es lo que se ve que ayuda a que las personas puedan ir asimilando estas experiencias traumáticas para que puedan afrontar su vida de una mejor manera y tener un mayor estado de bienestar, ¿ya? Entonces, por eso era importante eso. Y ya voy a ir cerrando con la posición que puede, o más que puede, que tenga la persona que lo reciba. Nuevamente yo les hablé de algunas pinceladas de lo que debiesen esperar de la persona que los reciba, pero ahí yo hago la invitación a las personas que reciben, ya que como digo yo, mi experiencia laboral, que es mucho más cortita pero no menos válida quizás de otras personas que llevan 10, 20, 30 años trabajando en esta temática, me he tenido que posicionar y sentarme y decir qué pienso yo acerca de estas cosas, ponerme en múltiples escenarios, tratar de reflexionar posterior a una sesión, qué fue lo que me pasó, qué pienso acerca de la experiencia de la persona, qué pienso acerca de la experiencia de personas cercanas a mí que hayan vivido eso, y requiere un trabajo y una responsabilidad en nosotros de poder primero saber si estamos con los conocimientos suficientes para poder abordar estas temáticas, segundo saber si emocionalmente estamos preparados para eso, y si también estamos recibiendo apoyo en paralelo, ¿ya? Creo que es súper importante en todas las temáticas de salud mental que uno decida abordar, pero pensando en el daño bien profundo que muchas veces trae a las personas de este espacio, si no vamos a hacer esto habiendo estudiado previamente, sabiendo que es importante que abordemos, quizás es mejor no hacerlo, ya, para no generarle otro daño más a la persona, ¿ya? Así que eso por este primer capítulo. Dicho esto, entonces, no les doy mucho adiós porque nos vamos a ver en el otro capítulo que voy a grabar a continuación, después de que me pegue un descansito como de 10 minutos aprovechando la tarde, ¿ya? Así que les doy un hasta luego para que nos veamos en el segundo capítulo de este gran capítulo del abuso sexual. Nos vemos.